Bueno, pues regresamos a platicar acerca de las complicaciones de la diabetes. En este programa, que es de medicina, de rehabilitación, para ti. Nada más recordarle a todos nuestros radioescuchas que la diabetes mellitus, o la diabetes como tal, es un grupo de enfermedades metabólicas, la cual se caracteriza principalmente por una hiperglicemia, ¿no? Una hiperglicemia que es la elevación de la glucosa a nivel sanguíneo. Y principalmente que puede tener o puede ser ocasionada esta hiperglucemia por un defecto de la secreción de insulina, que es una hormona reguladora precisamente de la misma, o un defecto en la acción de la insulina. O sea, puede ser como cualquiera de esas dos causas, ¿no? Y ese es como el parámetro principal que nos puede dar el componente de la diabetes mellitus tipo 1 o diabetes tipo 2, en la que no hay una secreción de insulina en la 1 y en la 2 principalmente es una acción deficiente en la calidad y en la cantidad de secreción de la insulina. Esto nos lleva a pie, y la finalidad del programa es hablar un poco sobre las complicaciones, porque aquí es donde entramos como fisiatras. Recuerdan que el fisiatra es el médico en rehabilitación, sobre el manejo de la diabetes, ¿no? Mencionar que, bueno, principalmente tenemos dos grupos importantes, que son las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. Y la rehabilitación entra en cualquiera de los dos puntos, ¿no? Siempre lo hemos mencionado, no precisamente la rehabilitación es sinónimo de trastornos musculoesqueléticos o el hecho de dar como tal, asociarlo como fisioterapia, sino es una amplia gama en la cual hay procesos de rehabilitación hospitalaria que van desde un manejo para evitar el desuso, rehabilitación pulmonar, muchos componentes, ¿no? Que ahorita vamos a ir desglosando específicamente para la diabetes, ¿no? Principalmente nosotros podemos hablar desde el componente agudo de las complicaciones que puede tener la diabetes mellitus, un componente que se llama hipoglucemia, ¿no? Porque el otro componente que vamos a tener también en fases agudas es la hiperglucemia. Hipoglucemia me refiero cuando los niveles de glucosa van por debajo de la normalidad, ¿no? O del estándar. O del estándar que hay específico, aunque no necesariamente tiene que disminuir ese estándar, ¿no? Hay muchos pacientes que pueden presentar cuadros de hipoglucemia porque tienen una cifra normo elevada de la glucosa y baja de manera brusca, y aunque se mantenga como en límites normales, ese descenso brusco de la glucosa va a condicionar el espectro clínico de este tipo de situaciones, ¿no? Y principalmente nosotros podemos entender que, bueno, esos niveles normoglucemiantes que normalmente se debe tener a nivel venoso es de 60 miligramos por decilitro o capilar de 50 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, si nosotros descendemos de esos niveles, pues vamos a presentar principalmente la hipoglucemia puede estar asociado con algunos factores importantes, como puede ser un mal manejo farmacológico no indicado por el médico, por supuesto, sino a veces nuestros pacientes se toman más de la dosis, confunden los medicamentos y ahí es donde viene la disregulación, ¿no? Los tratamientos intensivos con insulina también pueden condicionar hipoglucemia. Y fíjate que muchas veces los pacientes dicen, no, ahora me sentí bien, hoy no me la tomo. O muchas veces saben su pecadito, se tomaron una coca o se comieron una rebanadita de pastel, hoy me echo 2 pastillas. Claro. Y entonces ahí viene esa irregularidad en cuanto a las cifras de las cifras, ¿no? Y realmente también tiene mucho que ver o se puede presentar en pacientes diabéticos de larga evolución, aunque cada vez más la diabetes es muchas veces impredecible, ¿no? Los pacientes tienen muchos cuadros clínicos que no van dentro de los procesos característicos, ¿no? Y también debe de haber un componente importante de algo que se llama neuropatía autónoma, ¿no? Que es una afectación del sistema nervioso autónomo, que ya lo habíamos comentado, que tenemos principalmente lo que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el autónomo, ¿no? Que es el que regula las actividades que nosotros no podemos controlar de manera voluntaria, ¿no? Va muy de la mano con los procesos endocrinos, ¿no? Precisamente la situación de la liberación de las hormonas está regulado por el sistema nervioso autónomo. Entonces, partiendo de este componente básico de la hipoglucemia, nosotros podemos dividirla en leve, moderada y severa, o grave, ¿no? Generalmente, todo mundo conoce a alguien en algún momento, aunque no sea diabético, que hablan, es que se le bajó la presión. ¿Qué es el paciente característico? O sea, el paciente que le duele la cabeza, que ve borroso, que se va a desmayar.
¿Y qué es lo primero que le damos? Pues coca, ¿no? Para que la presión Sí. suba. Generalmente no es un proceso que le baje la presión, sino que es un componente que se da por una hipoglucemia, ¿no? No necesariamente se necesita ser diabético para presentarla, pero sí es una complicación aguda común dentro de la diabetes mellitus, ¿no? Sí, lo primero que preguntan, ¿y desayuno? Y desayuno. No desayuno. Y es Porque eso también lo encontramos en los niños. Claro. Y es muy común que los mandan con un licuado donde sube el azúcar hasta donde, porque le meten muchas cosas de ese licuado. Y después de que vino esa subida de azúcar, viene la bajada. Sí. Y es que, por ejemplo, en la hipoglucemia leve, lo que vamos a encontrar principalmente es que esta expresión clínica se ve afectada por precisamente la alteración de los mecanismos adrenérgicos, que bueno, eso sería meternos un poquito más, pero para que lo identifiquemos es todo lo que va, por ejemplo, ansiedad, esa sensación como de temor, de nerviosismo, inquietud, va a haber un poco de taquicardia, palpitaciones, un poco de temblor en las manos, y bueno, también por afectación de otro aspecto que son los mecanismos colinérgicos que nos van a dar, por ejemplo, la sudoración, ¿no? Y principalmente lo que vamos a tener en esta etapa son los efectos en el sistema nervioso central, como una disminución de la concentración, mareo, hambre, la sensación del apetito, la visión borrosa, pero una característica importante es que no interfiere con la actividad normal de la gente, es decir, la gente puede recuperar ese proceso y es perfectamente capaz de hacerlo, ¿no? Ahorita vamos a ver porque el tratamiento realmente es muy sencillo, no necesariamente tiene que ser la coca, pero se trata de recuperar precisamente esos niveles de glucosa por medio de hidratos de carbono, de absorción rápida, ¿no? Como tal, la hipoglucemia moderada, principalmente lo que vamos a tener es un deterioro neurológico un poco más severo, pero el paciente todavía se mantiene alerta, ya no es como tan capaz de resolver su problema. Y finalmente la grave que prácticamente puede tener es desde coma, crisis convulsivas o pérdida del estado de alerta. Realmente el tratamiento es como muy sencillo, porque lo que amerita es que si está dentro de la etapa leve o moderada, el paciente puede manejarse con una dosis de hidratos de carbono de absorción rápida, como ya lo comentábamos, que puede ser perfectamente 100 mililitros de zumo de naranja, 2 cucharadas de miel, 2 sobrecitos de esos de los que venden en las cafeterías de azúcar, ¿no? Ya si el paciente tiene un deterioro neurológico, un déficit neurológico, que me refiero, por ejemplo, en este caso, a que hable con la boca arrastrada, que ya no esté tan concentrado, que esté como muy dormido, al médico, ¿no? Y lo ideal es que sea a un hospital, ¿no? Porque como lo vamos a ver adelante, otra de las complicaciones agudas son situaciones que pueden afectar severamente incluso la vida del paciente, ¿no? Y lógicamente un paciente que como tal llegó con pérdida del estado de alerta, es decir, como que medio desmayado, no consciente, hay 3 cosas que hay que pensar, ¿no? De cuestión básica, una intoxicación, un componente de una hipoglucemia y el otro una lesión cerebral, ¿no? Entonces realmente el aspecto diferencial tiene que ser manejado a nivel hospitalario, porque cualquiera de las 3, si no lo manejamos correctamente, el paciente puede perder incluso la vida. De aquí volvemos a lo mismo y hacemos mucha insistencia de la importancia de la figura del médico para brindar todo este tipo de asesoría. Y bueno, aquí por ejemplo nosotros desde el punto de vista de rehabilitación que vemos lo de movimiento, como para qué el manejo de la hipoglucemia. Muchas veces, como vamos a ver, una pieza fundamental dentro del tratamiento de los pacientes diabéticos, uno es la dieta y 2 es el ejercicio. Y como siempre lo hemos dicho, el ejercicio no es subirte a un gimnasio, pedalear una bicicleta hasta que sudes y que creas, como dicen, es que ya saqué toda la grasa que tengo. No, pues no has sacado toda la grasa que tienes, ¿no? Simple y sencillamente tu cuerpo está regulando ese proceso de temperatura. Pero aquí los médicos en rehabilitación somos precisamente los especialistas en la prescripción del ejercicio en ciertas patologías, ¿no? Como puede ser el paciente hipertenso, el paciente diabético, el paciente con dislipidemias, ¿no? Porque precisamente el ejercicio tiene que ser dosificado como si fuera un medicamento. Y aquí es donde yo empiezo a jugar precisamente con todas estas variables para prescribirle el mejor ejercicio a mi paciente y no presente precisamente estos efectos de hipoglucemia, que puede ser desde leve a moderada, porque es una característica muy importante. El ejercicio vigoroso puede condicionar la hipoglucemia, ¿no? E incluso ahora sí ya casi en todos los gimnasios lo primero que te piden es un certificado médico. Pero ese certificado médico nada más, a ver, hágase los análisis básicos, claro, y hasta ahí nada más. Pero no se tiene una prueba en donde el paciente de veras pueda realizar cualquier tipo de ejercicio. Claro. Entonces ya nada más
por la edad dice, no, este chavo, pero aguanta todo. Y no es cierto, la edad no es condicionante de que pueda realizar todo, porque no sabemos antecedentes, no sabemos qué tipo de alimentación lleva y qué tipo de ejercicio puede tolerar, ¿no? Y por ejemplo, ahorita tanto el paciente joven, lo que comentaba, los niños, de que tú los ves, anteriormente se asociaba a los niños que decían, es que está gordito, está sano. No, o sea, realmente el riesgo de que tenga una descompensación por una prescripción de ejercicio inadecuada le puede condicionar muchos problemas, ¿no? Incluso una de las complicaciones importantes que pueden haber es precisamente una disfunción cardiovascular, un infarto agudo del miocardio, una enfermedad cerebrovascular. Puede presentar otras cosas como es el síndrome hiperglucémico, post-hipoglucemia, es decir, lo que decías, de que viene el rebote después de la compensación, o incluso situaciones tan severas como una encefalopatía hipoglucémica, ¿no? Sí. Que eso puede condicionar un daño cerebral establecido. Entonces realmente no es nada más como darle su coca y ya se le pasó. Claro. Fíjate que esa es una responsabilidad muy grande de los que atienden en urgencias, y lo primero que siempre les comentamos a todos los compañeritos de la escuela, por favor digan si algo sucedió extra, porque uno está pensando en una hipoglicemia, en un problemita más sencillo, y a lo mejor es una intoxicación por algo que se tomaron, se comieron o inhalaron, ¿no? Y es importante que en ese momento se les lo comenten, porque eso puede salvar o no la vida de alguien, ¿no? Si es una hipoglicemia, bueno, de inmediato que se le checa sus niveles de glucosa, bueno, pues de inmediato se puede saber, pero si va algo más, entonces siempre hay que tener pendiente todo eso, ¿no? Claro, y precisamente esto da pie porque la gran mayoría de este tipo de pacientes ya andan con su kit, no solamente de insulina, y no solamente con las variedades de insulina, ¿no? De acción rápida, de acción lenta, sino también con su glucómetro, que también es un punto que pueden andar cargando a todos lados, ¿no? Claro. Existen algunas otras complicaciones agudas que son más severas que la hipoglucemia, como pueden ser la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Realmente son complicaciones bastante severas y se caracterizan por una elevación de la glucosa a niveles, en el caso de la cetoacidosis diabética, por arriba de 300 miligramos, y en el coma hiperosmolar por arriba de 600, ¿no? Pero en general, también lo mismo, anteriormente se pensaba que la cetoacidosis solamente le daba a los niños, y el coma hiperosmolar le daba al adulto con diabetes mellitus tipo 2, y no, la verdad es que ahora ya se puede presentar. Realmente el componente básico es que precisamente en la cetoacidosis diabética se caracteriza por un proceso de anomalías del metabolismo graso y de los hidratos de carbono, ¿no? Y principalmente, bueno, en el coma hiperosmolar hay algunos otros componentes más importantes, como una deshidratación severa, hay alteración del potasio en los dos, principalmente en la cetoacidosis, pero aquí sí el paciente incluso puede fallecer, ¿no? Aquí el proceso de rehabilitación lo que implica, o lo que tenemos que hacer, es hacer todo este manejo hospitalario para que el paciente no entre en un proceso de desuso, úlceras por presión, contracturas, claro, consumo importante a nivel de la masa muscular, etc. Bueno, te interrumpo. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Comuníquense al, sus recaditos escritos 2222 65 78 54 y nuestra página de Facebook. Medicina de Rehabilitación Puebla. Regresamos.